Muy buenos días, desde Sierra y Selva Exportadora le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, desde la sede Apurímac, un tema sumamente interesante, proceso de autorización sanitaria en establecimientos de proceso primario, un tema que ahora todos los exportadores debemos tener en cuenta. En nombre de Sierra y Selva Exportadora, parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, les damos la más cordial bienvenida. Quiero invitar a la ingeniera Rosemary Zulcahuamán, jefe de sede Apurímac, Sierra y Selva Exportadora, para que nos dé las palabras de apertura, de buenos días y la presentación del ponente del día de hoy. Ingeniero Rosemary, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Pablito. Por favor, me confirman si me llegan a escuchar. Perfectamente, muy buenos días. Gracias. Bueno, muy buenos días con cada uno de los presentes. También agradecida con el ingeniero Fritz por su predisposición para poder trabajar de manera articulada con Sierra y Selva Exportadora. Reciban un cordial saludo desde nuestra región Apurímac en esta oportunidad para este webinar, que es el proceso de autorización sanitaria en establecimientos de procesamiento primario, en vista de que, sobre todo en las regiones del sur, para ser específicos aquí en la región Apurímac, requerimos de bastante conocimiento en este proceso, ¿no? Justamente hemos recibido muchas dudas de algunos productores, incluso profesionales, que nos decían, pero esta implementación HACCP, eso no es solamente en los productos transformados, que lo ve el DIGESA, nos comentaban, ¿no? Justo le pedía por eso al ingeniero Fritz, para que nos pueda brindar esta información, tengamos más claro cómo es este proceso, en vista de que tenemos apertura con nuevos canales de comercialización. En este caso, el programa Jaliguarma está considerando dentro de su canasta la papa, entonces para eso necesitamos esta autorización sanitaria y requerimos que los profesionales y productores tengan mayor conocimiento. Entonces le cedo la palabra al ingeniero Fritz, quien es jefe de inocuidad agroalimentaria del SENASA Apurímac, para que nos pueda brindar el conocimiento. Gracias y buenos días con cada uno de ustedes. Muy buenos días, muchas gracias. Agradecer a Sierra y Selva Exportadora y a todos los presentes, ¿no? Ya como bien dijo el moderador y la ingeniera, quien les habla, yo soy el ingeniero Fritz Almanza Pino, jefe del área de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria del SENASA Apurímac. Para mí es una satisfacción poder compartir con ustedes cuánto nos hubiera gustado desarrollar este evento de capacitación de manera presencial. Pero yo creo que más adelante habrá esa oportunidad y poder desarrollar estos eventos presencialmente. A su comentario de la ingeniera Rosemary, sí, efectivamente, hay toda una normatividad para poder implementar un plan HACCP en lo que es en procesamiento primario. Entonces, vamos a dar a conocer todos esos aspectos y cómo también poder desarrollar un plan HACCP. La siguiente, por favor. Para poder implementar todo eso, un plan HACCP, tenemos todo un marco normativo a nivel nacional. Tenemos como marco de referencia internacional, tenemos al Codex Alimentarios, los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias, que esto es muy importante tener en cuenta, conocer estas normas. Sobre eso tenemos el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos, y a su vez tenemos la ley de Código de Protección y Defensa del Consumidor. A su vez, esta ley tiene su reglamento, el Decreto Supremo el 034 del 2008, donde ahí se detallan las competencias en materia de inocuidad dentro de este marco normativo. Por un lado está el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo Agrario. Tenemos un Decreto Supremo el 04 del 2011, el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Es un reglamento específico justamente donde tiene las competencias el Ministerio de Desarrollo Agrario a través del SENASA. Este decreto supremo a la fecha ya sufrió dos modificaciones. Uno que es el Decreto Supremo el 06 del 2016
y el último, el Decreto Supremo del 2023. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos todo el marco normativo con referencia a la inocuidad agroalimentaria. La siguiente, por favor. Gracias. Dentro del Decreto Supremo del 04 del 2011, tenemos el artículo 33 sobre la autorización sanitaria de establecimientos de procesamiento primario. Entonces, el artículo 33 ahí nos dice cuáles son los requisitos. Todo establecimiento de procesamiento primario debe contar con la autorización sanitaria, en este caso emitido por el ente competente, que es el SENASA. Y dentro de sus requisitos, ahí vamos a ver una solicitud, según el formato que se tiene, copia del manual de buenas prácticas de manufactura, copia del plan HACCP. Ahí ya podemos ver ahí que todo procesamiento primario debe contar con un plan HACCP. Planes operativos estandarizados de sanitización, un plan interno de rastreabilidad, el flujo de operaciones y la boleta de pago, el derecho de pago. La siguiente, por favor. ¿Y qué es un procesamiento primario? A veces muchos nos preguntamos. Es la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta fase incluye, aquí es muy importante para tener en cuenta y poder implementar un plan HACCP. Es decir, contempla esto el dividido, el partido, seleccionado, rebanado, desguazado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado. Estos términos lo vamos a encontrar en la ley de inocuidad de los alimentos. Entonces ya esto nos está dando un amplio conocimiento de qué fases contempla esto del procesamiento primario. La siguiente, por favor. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y qué cosa es un alimento inocuo? Hoy en día la sociedad ya está exigiendo alimentos de calidad y en especial alimentos inocuos. La inocuidad es la garantía de que los alimentos no deben causar al consumidor, sea consumido en su estado natural o preparado. Es decir, la inocuidad es la condición de que ningún alimento me debe causar daño. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Para poder implementar un plan HACCP hay unos prerequisitos y esto es muy importante también poder desarrollarlos, las buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué cosas son las buenas prácticas de manufactura? Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución de los alimentos. Solamente lo vamos a ver esto de las buenas prácticas algo superficial porque nos vamos a centrar más en lo que es en la implementación de un plan HACCP. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa incluye esto de las buenas prácticas de manufactura? La infraestructura, las instalaciones, los ambientes, equipos, los servicios, control de operación, y todo eso se desarrolla en el manual de buenas prácticas de manufactura. La siguiente, por favor. El otro prerequisito es la implementación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, lo que se conoce como los POEs. Son un conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento necesarios para la conservación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. Esto también es muy importante para hacer lo que es la limpieza, la desinfección, todos esos factores que van a involucrar para que el alimento sea inocuo. A la siguiente, por favor. Conceptos básicos que eso ya muchos de ustedes deben conocerlo. ¿Qué cosa es la limpieza? ¿Qué cosa es la desinfección? ¿Qué cosas son los POEs?
son conceptos que uno tiene que tener en cuenta durante todo el proceso para su implementación y su aplicación correcta de estos. Así nosotros vamos a poder garantizar la inocuidad de los alimentos. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a desarrollar esto, análisis de peligros y puntos críticos del control, con sus siglas APP o también HACCP, que es en inglés. ¿Y qué cosa es análisis de peligros y puntos críticos de control? Es un sistema lógico, preventivo, basado científicamente para asegurar la inocuidad de los alimentos, basado mediante la identificación, evaluación y control de los peligros para la inocuidad de los alimentos. La siguiente, por favor. No nos vamos a enfocar mucho de cuándo nace esto del plan del HACCP, dónde se inició, como ya muchos de ustedes, ya más o menos en la década del 60, y a partir del año 1993 es que el Códex Alimentarius ya esto hace una recomendación para que los países miembros puedan implementar. Pasos para la aplicación de los principios del sistema HACCP. Nosotros debemos entender que los pasos vamos a tener 12 pasos. Y dentro de esos 12 pasos lo vamos a separar en dos etapas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 son los pasos preliminares para poder implementar un plan HACCP. Y del paso 6 al paso 12 ya es el desarrollo del plan HACCP. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y para esto hay toda una normatividad para desarrollar. Es así que el SENASA ha desarrollado una guía para que los productores, los empresarios de procesamiento primario puedan orientarse sobre esa guía de implementación de un plan HACCP, que eso está disponible en la página web del SENASA. Ustedes pueden ingresar por Google y ponen guía para implementación de un plan HACCP SENASA. Entonces ahí vamos a encontrar más orientación con respecto a esto. En la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, del paso 1 al paso 5, pasos preliminares para poder implementar un plan HACCP. El primer paso es formación de un equipo HACCP. El segundo punto es la descripción del producto. El tercer paso es la determinación del uso al que se ha de destinarse ese producto. Y cuarto paso es la elaboración de un diagrama de flujo. El quinto paso es la confirmación in situ del diagrama de flujo. Entonces esos son los pasos preliminares que se debe desarrollar. La siguiente, por favor. Referente al primer paso es la formación del equipo. ¿Qué es lo que se pide acá cuando nosotros vamos a implementar un plan HACCP? El equipo HACCP debe ser multidisciplinario. Deben tener un conocimiento básico con relación a muchos aspectos, mucha normatividad para poder implementar esto. La cantidad de personas. No hay un límite de cantidad de personas establecidas que pueden integrar este equipo HACCP. De acuerdo a las recomendaciones, dice, puede ser mínimo 2, máximo 8. Pero lo que se quiere acá que sean personas que tengan un conocimiento básico sobre algunos conceptos relacionados a la inocuidad, a la microbiología, a los aspectos químicos, a los aspectos físicos. Entonces es muy importante eso. La responsabilidad de la formación de este equipo, se tiene que determinar cuáles son sus responsabilidades, si este equipo está comprometido o no de poder implementar este plan HACCP, porque desde ahí parte, desde la gerencia. Quienes lo integran tienen que estar conformados por el general,
los responsables de calidad, va a fortalecer a esto de la implementación del plan HACCP. ¿Y cuáles son las responsabilidades de este equipo? Elaborar específicamente el plan HACCP, CAPSI, elaborar e implementar los programas de requisitos, realizar validación de HACCP. Entonces, partiendo de este paso número 1, ahí recae, desde ahí parte el compromiso para poder implementar un plan HACCP. Si este equipo está involucrado, está consciente, tiene las competencias necesarias y son proactivos, va a funcionar nuestro plan HACCP. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, este equipo es muy importante para poder desarrollar. El paso número 2, la descripción, ya que hay un interés de nuestros hermanos productores de papa nativa o de todas las papas del distrito de Quisuara, de la cooperativa que está solicitando. Entonces, o papa de color o qué papa se va a comerciar. En este caso, hay que hacer una breve descripción, es decir, las características, los ingredientes, qué ingredientes va a tener. Si hablamos de procesamiento primario, ningún tipo de ingrediente, porque como habíamos visto el concepto de procesamiento primario solamente es la selección, el dividido, el pelado, el clasificado a eso. El envase, estos productos, ¿cómo van a ser comercializados? ¿En qué tipo de envase? ¿Tendrá un envase primario, un envase secundario? Eso lo determina el equipo HACCP. Entonces, el uso previsto. Si se va a comer ensancochado, si se va a comer no sé qué otro tipo de preparado, y para quién está dirigido eso. El almacenamiento, condiciones del almacenamiento. Es muy importante también esto determinar. No nos olvidemos que las papas, los tubérculos, estos tallos tienen alto contenido de humedad. Entonces, eso tenemos que determinar también la vida útil de este alimento. Las condiciones de transporte. Ese es otro de los factores muy determinantes. En estos últimos años, el SENASA ha desarrollado diversas capacitaciones, tanto a los comerciantes como a los transportistas de alimentos. Entonces, por ejemplo, las condiciones de transporte. Si nosotros implementamos todo un plan HACCP, hacemos que este plan HACCP funcione, pero de repente puede haber alguna desviación en el medio de transporte. Entonces es muy importante también esto. Exigencias sanitarias del mercado. Esto también se tiene que trabajar con las normas nacionales e internacionales. ¿Cuáles son las exigencias de estas normas? Entonces, mire, como ustedes pueden ver, es muy importante la descripción del producto. Ahora, si esto nosotros vamos a ver, se debe hacer la descripción de cada producto. Si nosotros vamos a hablar, digamos, papa peruanita, papa guairo, papa amarilla tumbay, si vamos a hablar papa puti, si vamos a hablar de la guamantanga, hay infinidad, ¿no? Cada uno son diferentes de estos, las características son diferentes. Entonces, esos aspectos es muy importante. ¿Y eso quién lo va a determinar? El equipo HACCP, justamente eso lo va a determinar. La siguiente, por favor. Uso previsto. Como les explicaba, es muy importante esto, el uso previsto de este alimento, es decir, de las papas que van a ser procesadas, ¿no? Forma de consumo que tendrá el producto, el tipo de personas que consumirá. Mire, ahí ya nos está diciendo para quién está dirigido. Si van a ser para
para infantes, para niños, para personas adultas, para mayores, no sé. Entonces, eso también nosotros vamos a determinar. Por lo general, si hablamos de papa, creo que es en consumo general, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ponerlo en claro. El producto y el grupo vulnerable de personas que pueden ser alteradas su salud. Entonces, eso también es muy importante. Asimismo, se debe indicar su forma de uso y condiciones de conservación, de almacenamiento, así como si requiere de algún tratamiento previo listo para su consumo. Entonces, son aspectos muy importantes a tener en cuenta al momento de desarrollar estos pasos preliminares para la implementación del HACCP. La siguiente, por favor. Diagrama de flujo. Esto es muy importante, el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación sistemática de la secuencia de pasos u operaciones usadas en la producción de un alimento. Debe ser simple, claro y preciso. Descripción breve de actividades. He puesto yo un ejemplo, pero vamos a simular en este momento, ya que hay el interés de que de Copagros, de la cooperativa Copagros, tienen la intención de lograr la autorización sanitaria. Y de antemano yo felicito a todos los involucrados que están apoyando a este grupo de productores, que es muy interesante. Si hablamos de papa nativa, lo primero que vamos a tener es la recepción de la materia prima. Para eso debe haber un almacén, ¿no? Un almacén de materia prima, ¿no? Para lo que es el producto, debe haber un almacén también para los empaques, para los productos químicos, todo. ¿Qué requisitos debe cumplir estos almacenes? De acuerdo al Códex Alimentario, de acuerdo a lo que se va a desarrollar, estos almacenes de materia prima, ahí es donde se va a recepcionar los productos, y para eso debe contar con algunos equipos, como por ejemplo para determinar la temperatura, la humedad relativa. Entonces, ahí en la recepción de esto de las papas nativas, se supone que ahí el que va a recibir esto debe tener un conocimiento amplio. ¿Cuáles son las características de ese producto? ¿Cómo lo están trayendo? Hacer un registro. ¿Cómo están llevando esa papa? En medio de transporte. Los envases, ¿en qué condiciones lo están llevando? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, yo no sé qué procesos están considerando, por ejemplo, si va a ser selección, clasificación, o de repente va a ser pelado, o de repente va a ser partido, no sé. Entonces, ahí también tenemos que ver cómo se va a hacer la selección, el clasificado. Ahora esto de las papas, no sé si de repente van a considerar ustedes el lavado de estos tubérculos. Ahora, para hacer el lavado de los, supongamos, si les estoy dando un ejemplo, una suposición, si se va a hacer el proceso de lavado, el tipo de agua, se va a hacer el lavado con el desinfectante, con cloro, ¿a cuánto por ciento? Entonces, todos esos aspectos se tienen que considerar ahí, ¿ya? Después de eso, si vamos a hacer el lavado, habrá un oreado, habrá un secado, si va a ser el secado natural o va a ser el secado artificial, o de repente no hacen el lavado, solamente hacen la selección y clasificación, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después de eso, hacemos lo que es el envasado, es decir, el pesado, el envasado, el etiquetado, que esos son factores muy importantes. El envasado, no sé si va a ser en qué tipo de bolsas, si va a ser en cajas, si va a ser en malla, no sé. Después de eso, el almacenamiento. Una vez que cumple todo eso, el almacenamiento del producto terminado. Entonces, miren, ese diagrama de flujo, quien lo determina es el mismo proceso, ¿no? Como todo este diagrama de flujo me debe garantizar la inocuidad de este alimento que yo voy a sacar. Entonces, son etapas, son fases, son pasos que me van a permitir a nosotros cumplir lo que es la inocuidad de los alimentos. La siguiente, por favor.
confirmación in situ del diagrama de flujo. Ese flujo que yo lo he desarrollado en el laboratorio, que yo lo he desarrollado en gabinete, ahora lo traslado a la planta. Y en la planta, a ver si ese mi flujo cumple o no cumple. Oye, debe haber un almacén de materia prima. ¿Dónde está? Después de eso, hago el proceso de selección, clasificado. Entonces, tengo que confirmar in situ ese mi flujo. Si cumple o no cumple. Ahora, con respecto a eso, el diseño de la planta puede ser en forma lineal, puede ser en L, puede ser en U, pero nunca en X. ¿Qué significa eso? Lineal, es decir, ingresa por un lado y sale por el otro lado, en forma recta, el producto. En L, ingresa por un lado y hace una referencia de un codo y sale por el otro lado. En U, ya ingresa por un lado, da la vuelta. Entonces, ¿con qué finalidad? Para poder evitar la contaminación cruzada. Entonces, el flujo el diagrama de flujo que yo he diseñado debo corroborar in situ en la planta, si cumple o no cumple con todos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí hemos visto los pasos preliminares para poder implementar un plan HACCP, un sistema HACCP. Ahora vamos a ver los principios del HACCP. Dentro de los principios tenemos 7 principios que son muy importantes para poder implementar el HACCP. El primer principio es el análisis e identificación de peligros. El principio 2 es la identificación de puntos críticos de control. El tercer principio es establecimiento de los límites críticos. El principio 4 es procedimiento de vigilancia de estos límites, de estos puntos de control. El principio 5, establecimiento de medidas correctivas si es que hay alguna desviación. El principio 6, procedimientos de verificación. Y el principio 7, actividades de documentación y registro. Entonces ahí vamos a desarrollar los 7 principios que son fundamentales para poder implementar nuestro plan HACCP. La siguiente, por favor. Análisis de peligros. ¿Cuál es el objetivo de esto? El primer principio para poder implementar un plan HACCP. Identificar cuáles son los peligros que debemos eliminar, reducir a niveles aceptables para poder producir un alimento inocuo. Entonces, identificación de los peligros. El equipo debe identificar todos los peligros en cada etapa, desde la recepción de la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, mire, en todas las etapas se debe identificar los posibles peligros potenciales significativos. Desarrollar una lista de los peligros razonables, probables de ocasionar lesiones o enfermedades. Fuentes de peligro, justamente ahí como les decía, puede ser en materia prima, insumos, diseño de la planta, equipo de procedimientos, personal, almacenamiento y distribución. En cada identificación de peligro debemos valorar el riesgo y la severidad de esto. Entonces es un aspecto muy importante. Mire. Yo puedo hacer el listado de todos mis posibles peligros en cada proceso. Recepción de materia, selección, clasificación, envasado, etiquetado, no sé. O de repente el lavado, ¿no? Entonces, ahora, esa identificación de esos peligros yo tengo que valorarlo. Valorar el riesgo y la severidad. Eso vamos a verlo. A su vez, si esos peligros, yo debo identificar las medidas preventivas de cada peligro. Entonces, el primer principio nos dice, yo tengo que hacer todo un listado de los posibles peligros potenciales. ¿Qué significa eso? Que puede causar daño al consumidor. La siguiente, por favor.
Matriz de análisis de riesgo, justamente lo que les decía, ¿no? Ahí vamos a ver los peligros significativos. No nos olvidemos, dos aspectos muy importantes. La probabilidad y la severidad. La probabilidad, ¿qué significa? De que pueda ocurrir. Y la severidad, ¿qué significa? El daño que me puede ocasionar. Si es leve, si es moderado o de repente es muy alto. Entonces es muy importante esto cuando nosotros hagamos el listado de nuestros posibles peligros. La siguiente, por favor. Aquí nosotros tenemos una plantillita y diferentes plantillas. El Códex Alimentarios nos da todo un manual y nos da un esquema, ¿no? Etapas de proceso, por ejemplo, ahí tenemos recepción de frutos, ¿no? En este caso de la papa, peligros potenciales. Yo debo determinar, ¿habrá peligros biológicos? ¿Habrá peligros químicos? ¿O habrá peligros físicos? ¿Y qué cosa es un peligro? Es la presencia de un agente biológico, un agente físico o un agente químico. En biológico, no sé. A ver, pongamos un ejemplo. De repente puede ser Escherichia coli, o de repente puede ser Salmonella. Entonces, el equipo HACCP va a determinar eso. Químico, si nosotros vamos a ver presencia de plaguicidas o residuos de plaguicidas, otro tipo de contaminante químico, entonces ahí yo tengo que ver también eso. Físico, puede haber partículas extrañas que pueden afectar esto. Entonces yo voy a identificar todo y en cada etapa voy a ver. En esta etapa, ¿hay peligros biológicos? Entonces ahí pongo, este peligro potencial, ¿requiere ser abordado en el plan HACCP? ¿Sí o no? Entonces ahí yo voy poniendo. Si pongo sí, ya, digamos que sí. Tenemos que hacer la justificación. ¿Por qué? Tiene que haber una justificación de eso. ¿Qué medidas se pueden aplicar a ese peligro significativo que nosotros estamos viendo? Entonces, en esta etapa, un punto crítico de sí, eso me puede causar daño, entonces yo determino si es un punto de control o es un punto crítico de control. Entonces, miren, en cada etapa se debe desarrollar eso, que es muy importante, una vez que se haya hecho todo el listado de los posibles peligros. La siguiente, por favor. Determinación de los puntos críticos de control. El primer principio era el listado. Ahora vamos a ver la determinación de los puntos críticos. ¿Qué cosa es un punto crítico de control? Punto, paso, procedimiento en el proceso donde se puede aplicar un control. Y es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad o seguridad de los alimentos. Se debe determinar qué pasos en el proceso de control de cada peligro crítico. ¿Y cómo vamos a determinar estos puntos críticos de control? A través del árbol de decisiones, que muchos de ustedes ya tienen conocimiento en este aspecto. Entonces, yo voy a determinar ese posible peligro, lo someto al árbol de decisiones y ahí me va a decir si es un punto crítico de control o no lo es. Entonces, en esto del árbol de decisiones, es un instrumento que sirve para identificarlo. Se trata de una serie lógica de preguntas que se responden por cada peligro en cada etapa del proceso. Entonces, ya tengo mi lista de peligros, ahora voy a determinar los puntos críticos de control. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos nosotros el árbol de decisiones. Y ahí tenemos 4 preguntas, ¿no? La primera pregunta es sobre, digamos, un peligro significativo, ¿no? ¿Existen medidas preventivas de control para ese supuesto peligro significativo? Si dice sí, continúo con la pregunta 2. Y si dice no, entonces ahí determino. ¿Hay un posible control? Sí o no. Si dicen
No, entonces yo continúo, y si dice sí, entonces mire, esto es toda una secuencia para cada peligro que nosotros vamos a poder determinar hasta el producto, hasta la pregunta 4. Entonces al costadito tenemos nuestra tablita de vigilancia. Ya hemos identificado un punto crítico de control. No sé si habrá un punto crítico de control, no sé si habrá en materias primas, no sé si habrá en selección, no sé si habrá en clasificado, no sé si habrá en envasado. Al momento del envasado hay que tener mucho cuidado. Y por lo general en el envasado se determinan los puntos críticos de control. ¿Y por qué? Es decir, un punto crítico de control es aquel donde se puede hacer control. Es decir, que no va a afectar la inocuidad. Después del envasado, ¿qué etapa más sigue? Si ya está envasado, ¿habrá algún otro proceso más? No creo. Entonces, ya les voy dando también, por la experiencia ya, un punto crítico de control, por lo general es en el envasado, ¿no? Entonces eso, punto crítico de control, peligro significativo, los límites críticos, que eso lo vamos a ver más adelante, la vigilancia, quién lo hace, cómo lo hace, la frecuencia, quién y su registro. Entonces, mire, esto es muy importante. No solamente el HACCP se implementa en productos transformados, sino también en productos de procesamiento primario. La siguiente, por favor. Entonces aquí más o menos un esquemita, cómo se debe hacer recepción de almacenamiento, como les decía, ¿no? ¿Qué posibles peligros, ¿no? Biológicos, químicos, físicos. El riesgo es significativo, sí o no. Mire, acá, por ejemplo, en físicos, bueno, papa por lo general van casi limpios, ¿no? Pero puede haber unos peligros biológicos, químicos, presencia de microorganismos, residuos de plaguicidas. Medidas preventivas preaprobadas basándose en un programa de GAP. ¿Y qué cosas? Buenas prácticas agrícolas. Y si es químico, solicitar récord de aplicación antes de recibir el embarque. ¿Qué productos han utilizado? Y si han cumplido con las recomendaciones o no. En esta etapa determinar si es un punto crítico o no es un punto crítico. Ahí nos dice, en esta etapa un punto crítico. Y hemos visto cómo vamos a determinar un punto crítico a través del árbol de decisiones y con esas preguntitas. Eso nos va a ayudar. Entonces esto se debe hacer por cada producto y por cada fase, por cada etapa. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, el siguiente, lavar, separar, limpiar los tallos. Entonces ahí también, si va a ser selección, clasificado o de limpiado o de repente lavado, ahí también igual. Biológico, químico, físico. Entonces, ¿hay presencia de microorganismos o no hay presencia de microorganismos? Cuando hablamos de biológicos también hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quiénes están manipulando los alimentos? ¿Ya? Entonces, esto es una secuencia lógica que nos permite para poder determinar nuestros puntos críticos de control. La siguiente, por favor. Un favor, ingeniera, me avisa si estoy bien con el tiempo. Determinación de los límites críticos. ¿Y qué cosa es un límite crítico? Eso también debemos tener en cuenta, es un aspecto. Los límites críticos nos dice que son entre lo aceptable y lo no aceptable. Entonces, por eso hay un límite. ¿Se acepta o se rechaza? Entonces, para nosotros determinar los límites críticos, no solamente es que yo diga, sí, esto acepto y esto lo rechazo, no. Debemos basarnos en aspectos científicos, por eso el HACCP, ¿qué cosa es científico? Digamos, un microorganismo, Escherichia coli. ¿Cuál es su límite crítico? Para eso yo debo basarme en una norma. Y hay una norma, hay una directiva sobre microorganismos, creo, del MINSA. Entonces, yo me baso en eso. Si hablamos de presencia de productos químicos,
haber presencia de un producto químico, de un, digamos, de un principio activo X. Entonces, ¿cuánto es el límite máximo residual? ¿Y a qué norma yo me voy? Porque yo tengo que trabajar con eso. Hay una norma sobre límites máximos de residuos que lo ha emitido el Ministerio de Salud. Y si no encuentro ahí, y si no encuentro en esa norma nacional, entonces voy a las normas supranacionales como referencia. Entonces son aspectos muy importantes para tener en cuenta. Es un valor absoluto que cada medida preventiva debe cumplir con los puntos críticos para asegurar que el plan controla efectivamente un criterio que determina la aceptación o el rechazo de ese producto. Un límite crítico debe estar asociado con un factor medible. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo, pH, humedad, actividad del agua, concentración de sal. Es decir, son muchos aspectos en esto, ¿no? La siguiente, por favor. Los límites críticos serán fijados sobre la base de normas sanitarias. Justamente yo lo que les decía, ¿no? Si yo he determinado un punto crítico de control, ahí yo voy a hacer ¿qué cosa? Puedo controlar, puedo eliminar ese punto crítico o puedo bajar a niveles que no dañen a las personas. Entonces, para eso yo me baso en ¿qué cosa? En normas sanitarias específicas aplicables al procesamiento de los alimentos. Esto es muy importante. Aquí tenemos un ejemplito muy interesante. Los límites críticos versus los operativos. Más estricto, impiden desviaciones. Proceso, almacenamiento. Límite crítico, temperatura máxima. Ese es un ejemplo. El límite crítico me dice 5 grados centígrados. ¿Y qué sucede si fuera 6? Ya no está cumpliendo. Entonces, y el límite operativo me dice, para hacerlo efectivo, yo voy a trabajar por debajo de ese límite crítico. Entonces, mire, ahí estamos dando cuenta cuán importante es esto, ¿no? Máximo 4 grados centígrados en el producto. Entonces, a eso se refiere, los límites críticos que debemos implementar en cada punto crítico de control. La siguiente, por favor. Sistema de vigilancia. Ya hemos hecho nuestro listado de peligros, hemos determinado nuestros puntos críticos de control, ya hemos visto los límites críticos, ahora nos corresponde hacer una vigilancia por cada punto crítico de control. La vigilancia es la medición o observación programadas de un punto crítico en relación con sus límites críticos. Los procedimientos de vigilancia deben ser capaces de detectar la falta de control en el punto crítico de control y por consiguiente es importante especificar detalles. Es una secuencia de observaciones o de medidas. ¿Qué sucede por lo general? Implementamos nuestro plan HACCP y en muchos de los casos lo dejamos. Y no estamos haciendo un seguimiento, no estamos haciendo una vigilancia, si está funcionando o no está funcionando. Antes de que se implemente esto del plan HACCP, nos basábamos, ¿qué cosa? Solamente en la inspección ya del producto terminado. No, pero acá nos está diciendo en cada etapa, en cada fase. Entonces, esto es muy importante. ¿Cada qué tiempo debo hacer la vigilancia? ¿Y quién lo va a determinar eso? Lo va a determinar el equipo HACCP. Puede ser permanente o puede ser de repente en periodos de distancias de 2 días, de 3 días, de una semana, no sé. Eso el equipo HACCP lo va a determinar. Entonces es muy importante la vigilancia para cada punto. Digamos que en todo el proceso de lo que es de papas nativas, de papas frescas o de otro tipo de papa, hemos determinado, digamos, 2 puntos críticos de control. Uno, lo que es en el envasado, otro de repente en materia prima, no sé, yo pongo un ejemplo. Entonces ahí se tiene que hacer la vigilancia. Si está funcionando o no está funcionando. Si el responsable de eso está cumpliendo o no está cumpliendo.
Entonces, es un aspecto que debemos tener en cuenta. Y para eso el personal que desarrolla tiene que tener el expertise necesario, los conocimientos básicos sobre esto. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Establecimiento de medidas correctivas. Entonces ahí, miren, tenemos los límites críticos, tenemos que hacer la vigilancia de ese punto crítico. ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Y qué pasa si hay una desviación? Es decir, si no está cumpliendo. Entonces, para eso están las medidas correctivas. Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia del punto indican pérdida en el control de proceso. Y eso, por ejemplo, se ha observado en algunos casos, por ejemplo, identificaron sus puntos críticos de control, pasó una semana, un mes, funciona, pero después el equipo Hazard se descuida y no le toma el debido interés. Entonces, por ahí vienen las desviaciones. El personal no está capacitado, el personal no entiende, el personal de repente no tiene los conocimientos básicos. Entonces, para eso es muy importante esto, las medidas correctivas cuando haya una desviación. ¿Y qué cosa es una desviación? Justamente que no está cumpliendo pues el plan Hazard, es decir, no está cumpliendo con lo que se ha establecido desde un principio. Ya, miren, yo he determinado este punto crítico en un peligro biológico. Ya, presencia de esto, ¿a cuánto debe estar? Oye, pero no se está haciendo lo adecuado. Mire, ha superado el límite crítico. Entonces, ¿qué hacemos eso? Una medida correctiva o de repente hasta se puede descartar la misma producción, ¿no? Las acciones correctivas deben estar claramente definidas y especificadas en el plan Hazard, y eso se hace para cada uno, y debe ser desarrollado por cada peligro identificado. Acción inmediata. Dentro de esto vamos a hacer las acciones inmediatas y las acciones preventivas. Acción inmediata, detener el proceso. Segregar productos sospechosos, muestrear, ajustar el proceso para recuperar el control, ocuparse del producto sospechoso, reproceso, o hasta, mire, también se puede llegar a la destrucción cuando no está funcionando mi plan Hazard. Acción preventiva, evitar la recurrencia. Oye, mira, hay una desviación hoy día, pero y después de acá de 15 días, la misma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Debe estar pasando algo. De repente el profesional no está bien capacitado. De repente las máquinas no están calibradas, no están cumpliendo su trabajo. Entonces son muchos aspectos que se debe tomar en cuenta. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Procedimiento de verificación. Miren, nosotros tenemos que hacer la verificación. Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además del monitoreo para determinar el cumplimiento del plan Hazard y asegurarse de que esté funcionando según lo programado. Entonces, actividades de revisión del plan. Para eso el equipo Hazard debe estar en constante revisión del plan Hazard, si está funcionando o no está funcionando. ¿Y cómo yo sé que está funcionando? Cuando el producto terminado es inocuo. Entonces, y si no está funcionando, algo debe estar pasando cuando vamos a encontrar algunas desviaciones o algunas fallas. Revisión de registros de puntos críticos de control. Esto también es un aspecto importante. En todas las etapas se debe manejar registros diario. Qué actividades se está desarrollando, qué cosas se está haciendo, qué procedimientos, todo eso. Revisión de desviaciones, si estuviera. Revisión de calibraciones. ¿Cada qué tiempo se hace la calibración de los equipos? Yo no les puedo decir. Para eso hay las normas técnicas para cada equipo. Y a eso donde recurrimos al INACAL,
al Instituto de Calidad. Entonces, nosotros nos basamos en eso. Yo no les puedo decir que los termómetros cada qué tiempo se calibran. Para eso está especificado en la norma. ¿Qué tipo de termómetro es o qué tipo de higrómetro es? O las balanzas que se tienen. Entonces, para eso hay toda una normatividad. El muestreo, cuando lo sea necesario para poder determinar, ¿no? Análisis de productos. Entonces miren, esto de la verificación es muy importante para que se pueda tener en cuenta. En la siguiente, por favor. Y por último, sistema de documentación, ¿no? Los registros se conservan por varias razones. Evidencia de seguridad del producto, cumplimiento regulatorio, la trazabilidad del producto, revisión. Entonces, se debe manejar toda la documentación y los registros actualizados. Se debe tener toda la documentación del plan HACCP, de las buenas prácticas de manufactura, de los COEs, del plan interno de rastreabilidad. Todos esos documentos tienen que estar en orden. Asimismo, los registros de cada actividad, de cada proceso. Por ejemplo, se tiene que tener un registro en el área de materias primas, registros en el área de selección, de clasificado, de pelado, de envasado, en todos los procesos. Un registro de almacén de producto terminado. Se debe tener un registro de los transportistas, quiénes han traído la materia prima, quiénes están transportando el producto terminado. Se tiene que tener un registro de los insumos químicos para poder hacer qué cosa, la limpieza y la desinfección. Se tiene que manejar un registro, por ejemplo, de lo que son el vestuario, los servicios higiénicos, un registro que esto es muy importante y me olvidaba, el agua. El agua que se va a utilizar en el procesamiento de estos alimentos tiene que cumplir de acuerdo a la normativa. Hay una normativa que ha emitido el Ministerio de Salud, entonces nosotros nos tenemos que basar en eso. Entonces, mire, hemos visto los 7 principios de cómo se desarrolla esto del plan HACCP. Esto es muy interesante, es muy bonito. Para muchos de ustedes ya se implementa también el plan HACCP en lo que es en procesamiento primario. Y como ustedes han visto los requisitos conforme al artículo 33 del Decreto Supremo del 04/2011, ahí tenemos los requisitos. La solicitud según el formato, una copia de las buenas prácticas de manufactura, una copia del plan HACCP, otra copia de los POEs, otra copia del plan interno de rastreabilidad y el flujo de operaciones proyectado en el plano de construcción. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa es un registro? Actividad de monitoreo, desviaciones y acciones, procedimiento de verificación, reevaluación del plan HACCP y de modificaciones si corresponde. Contenido de los registros del HACCP, título del formulario, fecha de producción, código de producto, límites críticos, acciones correctivas. Entonces, mira, toda esa documentación se tiene que manejar y eso tiene que estar en archivo. Eso nos va a facilitar poder hacer una auditoría, poder hacer las inspecciones. La siguiente, por favor. Hasta ahí hemos terminado lo que es con la implementación de un plan HACCP, los 12 pasos, los 5 primeros pasos que son los aspectos preliminares y los 7 principios. Y esto es muy importante, hacerles la recomendación y la sugerencia a todos los que están involucrados. Principales motivos de falla de un HACCP. Y eso se evidencia. Falta de compromiso de la dirección, es decir, del equipo HACCP. ¿Se acuerdan el paso 1? Formación del equipo HACCP. ¿Cuán comprometidos están? ¿Cuán involucrados? ¿Tienen el conocimiento necesario? Sí. ¿Tienen el expertise? Sí. Entonces, ¿por qué no funciona el HACCP? Porque hay falta de compromiso. Y eso se ha observado. A veces no le dan la debida importancia. Tenemos que atender los requerimientos y las necesidades
oportunamente para que pueda funcionar. Depende de una sola persona o una sola área. No hay participación. Ese es otro aspecto también. Lo formamos el equipo HACCP, ya están, logro mi autorización y después lo dejamos a una sola persona. Entonces, eso también nos conlleva una falla de nuestro sistema de plan. Falta de liderazgo del líder, que significa poder convocar a todos, consensuar, conversar, a ver, señor, ¿está cumpliendo nuestro plan HACCP o no? Porque nuestro mercado nos está exigiendo esto. Porque nuestras papas nativas tienen que salir, nos tienen que comprar. Entonces, tiene que haber un liderazgo. Tiene que ser oportuno para las atenciones necesarias. Acciones correctivas inadecuadas. Ese es otro factor también. Determinan alguna desviación y qué medidas se están tomando para eso. A veces, por falta de conocimiento, de repente no acertamos en eso y por eso hay unas desviaciones en eso. No se utilizan bases científicas. Al inicio yo les decía, no, a este punto crítico, ya, yo le voy a poner este límite, a ver si yo encuentro papas defectuosas, 10 papas digamos, en 50 kilos. Oye, pero ¿de dónde yo he puesto? No, hay que ponerle nomás. No. Para eso hay toda una normativa. Ese es un ejemplo, un ejemplo. Es decir, ya la norma me dice que debe haber de 50 kilos una papa defectuosa, nada más. Oye, hay 2. No, que pase así nomás, no se va a dar cuenta. No. Cuando hablamos de inocuidad y cuando hablamos del plan HACCP, no se permite eso. Por eso el plan HACCP es un aspecto científico y ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar todo esto. La siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos todo el cuadrito, justamente cuando vamos a determinar ese cuadrito para poder llenarlo. Esto lo he sacado justamente de la guía de la implementación de HACCP del SENASA, ¿no? Ahí nos está ya orientando cómo nosotros debemos implementar esto. Punto crítico, cuáles son los límites, la vigilancia, cómo frecuencia, quién lo hace, la acción correctiva, actividades de verificación, procedimientos de mantenimiento de registro. Entonces, mire bien detallado para cada punto crítico. La siguiente, por favor. Bien, yo les agradezco bastante por permitirme y ha sido un gusto poder compartir con ustedes y si tuvieran las preguntas necesarias, ¿no? Gracias. Ingeniero Almanza, gracias a usted. Sin duda alguna ha sido una ponencia de realmente una hora que se nos ha pasado volando porque los temas realmente han sido importantes. Si usted me permite, podría transmitirle algunas preguntas que nuestros participantes han hecho. Claro. Ingeniero, nos dicen, ¿el HACCP se aplica a nivel de asociación o se tiene que hacer por cada productor? Grupo de productores bananeros realizan cada uno por su empacadora, por su lavado o todos en conjunto. Bien, gracias. El plan HACCP puede implementar una sola persona. Puede ser persona natural que va a procesar un producto X. Digamos, el agricultor Juan Pedro, él solo quiere procesar, tiene su establecimiento, entonces implementa el plan HACCP. Pero en este caso, como la asociación, ¿no? Copagros, ¿no? Donde integran varios agricultores. El plan HACCP no se desarrolla por personas, ni grupo de personas. El plan HACCP se desarrolla sobre el producto que vamos a procesar. ¿Qué producto vamos a? En este caso, por ejemplo, papa, ¿no? La asociación de Copagros, el plan HACCP va a ser para ese producto. No es para la cooperativa con Copagros, ellos no, sino es para el producto. Entonces puede ser para un productor, si ese productor cumple con todas las condiciones, o para un grupo de
productores. Aquí tenemos otra pregunta de nuestro colega Jordan Deza. Nos dice, para poder obtener la autorización sanitaria para planta de procesamiento primario, como por ejemplo palta, cacao grano seco, castañas, o sea, todo lo que tenga que ver con proceso primario sin transformación, ¿es requisito tener validado el HACCP? Con respecto a la validación del HACCP, la norma sanitaria de DIGESA del MINSA sí pide la validación. En este caso es diferente. De acuerdo a los requisitos, el SENASA evalúa. Primero, el manual de buenas prácticas de manufactura. Segundo, el plan HACCP. Entonces ahí el SENASA evalúa. Es decir, la evaluación es en conjunto de las buenas prácticas de manufactura, de plan HACCP, de los POEs y plan interno de rastreabilidad. Eso no significa que por separado lo van a validar el plan HACCP, no, sino es en conjunto todo eso. El administrado presenta todo el expediente, la solicitud adjuntando todos esos manuales y el SENASA hace la evaluación de gabinete. Entonces ahí va a determinar si el plan HACCP cumple o no cumple, de acuerdo a lo que le hemos podido compartir. Entonces, con la norma, hay muchos administrados que todavía un poco confunden, ¿no? Con lo que son los alimentos transformados y de procesamiento primario. La norma de DIGESA sí, ahí dice, ¿no? La validación del plan HACCP. En este caso del SENASA, ¿no? El SENASA evalúa todo. Si cumple todo eso, se le da la autorización sanitaria. Aquí hay una pregunta que principalmente es para afianzar los conocimientos ya dados en la capacitación. Nos dijeron en la capacitación que existen 12 pasos para poder cumplir un proceso HACCP. Para tener la certificación, ¿necesariamente debo cumplir estos 12? Claro que sí. Eso sí, se tiene que cumplir los 12 pasos. Si no, no estamos cumpliendo con nuestro plan HACCP. Es decir, ya habíamos enumerado los 12 pasos. No nos olvidemos que los 5 primeros pasos son preliminares y los últimos 7 principios. Si no desarrollo uno de ellos, entonces no estoy cumpliendo con mi plan HACCP. Tiene que ser los 12 pasos. Ingeniero, para seguir ahondando en lo ya conversado, nos dicen, el plan HACCP dentro de una organización, dentro de alguien que necesita certificarlo, el equipo lo puede, ¿cómo le explico? ¿Lo puede hacer una persona o necesariamente tienen que ser 2 o más? Como les decía, el primer paso, ¿qué nos dice? El primer paso, la formación del equipo HACCP. Y ahí justamente les decía, hay una sugerencia. ¿Cuántos lo integran? Mínimo puede ser 2 o puede ser más personas, pero lo que tiene que ser es multidisciplinario. Justamente en la última diapositiva le decía, ¿por qué falla el plan HACCP? Porque a veces lo dejamos a una sola persona. Por ejemplo, para esto yo voy a pedir la competencia de expertos. Expertos en que, por ejemplo, si es un peligro biológico, si es un peligro químico, si es un peligro físico. Entonces, para poder implementar el plan HACCP, tiene que ser multidisciplinario. Lo mínimo que se requiere es 2 personas. El HACCP cambia según el grupo de consumidor al cual el producto está dirigido. Claro que sí. Si de repente yo, al hacer el análisis, la evaluación, hay justamente lo que decía, ¿no? Descripción del producto y el uso previsto y a qué población va. Supongamos, vamos a sacar papas nativas, ¿no? Que ahora nos está pidiendo Jaliwarma, ¿no? Entonces ahí Jaliwarma, ¿para quién está destinado? Pero de repente puede haber ahí una demanda de otros clientes.
y me dice ciertas condiciones. Entonces el HACCP va a ir modificándose. Por eso ahí dice bien claro, tiene que haber una evaluación permanente, permanente. No es nada estático. A veces eso confundimos, ¿no? Ya elaboré el HACCP, ya logré la autorización sanitaria y lo dejo ahí. No, no, no. Es una constante evaluación del HACCP. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Los consumidores a diario van cambiando. Las exigencias de los consumidores a cada rato va cambiando. Ahora, con respecto de los límites máximos de residuos, esto también debemos tener mucho en cuenta. Los límites máximos de residuos no solamente es de químicos, ¿eh? Eso va cambiando también en la normativa. Digamos, hoy día me dice 5 partes por millón. De repente para mañana cambia la norma y me dice 4 partes por millón. Oye, pero yo estaba trabajando con 5, no, y ahora dice 4. Entonces va cambiando constantemente esto y por eso se les recomienda una evaluación, una revisión del plan HACCP constante. Ingeniero, me permite un par de preguntas más. Realmente el tema es tan importante que se ha generado toda la expectativa, pero sé que usted tiene una agenda muy complicada. Le pido Gracias. un par de preguntas más. Gracias. Perfecto, entonces le voy a hacer un par de preguntas más. No se olviden que en el cuadro de preguntas y respuestas también hemos colocado el link donde está la encuesta y el registro de su participación. No se olviden, por favor, en colaborar con esto. Ingeniero, aquí Luis Medina nos indica que es un pequeño productor de granadilla y nos dice que el empaque y el embarque de esta granadilla se realiza en el mismo lugar del terreno. Me imagino que en el mismo lugar de producción. No se acopia en otro lugar porque los costos son muy altos. ¿Está bien mi autorización por SENASA? Indica. Si el SENASA le ha autorizado, se supone que ha cumplido todos los requisitos. Eh, se ha visto que en muchos de los casos hay, digamos así, las parcelas, las fincas, que ahí mismo pueden implementar su establecimiento para procesar esto, ¿no? Si el SENASA le ha emitido la autorización es porque ha cumplido los requisitos, ¿no? Entonces, de eso no habría ningún inconveniente. Aquí hay otro comentario que nos hace Mario y nos dice, ¿cuáles son las competencias y escolaridad que deben tener las personas que conforman el equipo del Plan HACCP? Me imagino que se está refiriendo cuál es la capacitación técnica que debería tener los participantes de este equipo. Ah, gracias, eso es muy importante. Tiene que tener los conocimientos básicos sobre qué cosa, partiendo de los peligros. ¿Qué cosa es un peligro? ¿Y qué cosa es un riesgo? ¿Qué cosa es la inocuidad? ¿Qué es un alimento sano? Entonces, son conceptos básicos. Tiene conceptos básicos sobre microbiología, sobre las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos que me puede ocasionar estas enfermedades? Tiene conceptos básicos en lo que es productos químicos, puede ser plaguicidas, fertilizantes. Tiene conocimiento básico sobre el uso del agua de consumo para humanos. Hay toda una normatividad. Entonces, por eso yo les decía, el equipo HACCP tiene que ser multidisciplinario. Conoce el producto que se va a procesar. Eso también es muy importante. Por ejemplo, ¿qué aspectos yo debo tener en cuenta al momento de procesar, por ejemplo, una papa nativa? Les pongo un ejemplo. Hablando de una papa híbrida, la Yungay. Si yo lo voy a dejar por un determinado tiempo expuesto a la luz directa, automáticamente esa papa se va a verdear. Inmediatamente. Entonces, mire, si el profesional que integra esto no tiene ese conocimiento, ahí vamos a tener problemas.
Si es otra papa, a luz directa a veces no sufre tan rápido esos cambios. Entonces, mire, son cositas muy importantes que debe tener conocimiento sobre esto. Realmente tenemos bastantes preguntas. Voy a pedirle mil disculpas a todos los participantes que nos siguen escribiendo. No creo que vayamos a poder cumplir con todas, pero quiero hacer una última que creo que es importante. Nos dicen, ¿el HACCP es necesariamente certificado por SENASA o existe algún organismo privado de certificación? Válido, obviamente. No hay, porque el SENASA es el que da la autorización y como les decía, ¿no? Para lograr la autorización sanitaria se presenta en conjunto. Nuevamente les recalco, para nosotros poder dar la autorización se tiene que cumplir lo que está establecido en los requisitos. Copia de las buenas prácticas de manufactura, copia de los POEs, el plan HACCP, plan interno de rastreabilidad. Entonces, esos cuatro, y el flujo de operaciones, esos 5 documentos, con eso es que se hace la evaluación en gabinete, después de hacer la evaluación en gabinete, ahí la segunda etapa es la evaluación in situ. Lo que ustedes han descrito, a ver, las buenas prácticas de manufactura, ¿cumple tu establecimiento o no cumple? Los POEs, el plan HACCP, ahí se emite la autorización sanitaria. Ingeniero Almanza, agradecerle muchísimo, realmente nos quedaríamos horas y horas con el tema, porque sin duda alguna esto ha generado mucha expectativa. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy y seguramente lo comprometeremos para nuevos eventos. Le agradecemos muchísimo desde Sierra y Selva Exportadora, desde la sede de Apurímac, por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo les agradezco bastante, agradecer a Sierra y Selva por esta oportunidad, asimismo agradecer a la Universidad José María Arguedas, a los socios de la cooperativa Copagros por permitirme esto y espero más adelante que pase esta coyuntura social se pueda hacer los cursos presenciales, ¿no? El compromiso de SENASA para poder seguir fortaleciendo las capacidades, ¿no? Asimismo, indicarle justamente la preocupación de la ingeniera Rosemary, y ya se tiene coordinado para la visita del día de mañana, está yendo un profesional, al poder acompañarles a ustedes a esto de la visita a la planta, ¿no? Sí, efectivamente, la planta tiene un diseño, eh, ya en varias oportunidades justamente me invitaron los agricultores, pero yo creo que con el soporte técnico de la Universidad José María Arguedas, de Sierra y Selva, del gobierno regional y de otras entidades, va a cumplir con todo esto. Entonces, cuánto me hubiera gustado poder acompañarlos el día de mañana, pero va a estar otro colega. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no duden en hacerlo al suscrito o de repente a la misma entidad para poder absolver las dudas y las consultas. No sé si estará presente el ingeniero Freddy Taipe. Con mucho gusto el SENASA poder compartir los conocimientos, lo poquito que sabemos, con los alumnos de la UNAJMA. Muchas gracias, agradecerle a todos ustedes. Muy buenos días. Muchísimas gracias desde Sierra y Selva Exportadora, sede Apurímac. Agradecemos a todos los participantes que han estado con nosotros el día de hoy. Agradecerle mucho a la ingeniera Rosemary Zucca-Bowman que hizo posible esta conexión. Mónica también, muchísimas gracias. Los invitamos a visitar nuestro perfil de Facebook, donde podrán encontrar los próximos eventos a los cuales ustedes ya están invitados. Nos hacían una consulta donde pueden ver nuestros videos de las capacitaciones ya ejecutadas en nuestro canal de YouTube, Sierra y Selva Exportadora. Una vez más, gracias desde la sede de Apurímac. Hasta luego. Muchas gracias.
Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.